En San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 32. ¿Lo tenemos? Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 32. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida. Perdón, Dios se glorificará, le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hay un lapsus, perdón. Vamos a meditar en esta tarde en algo que creo que es muy importante. Se llama la traición. Superando la traición. Aquí me hago para acá, más me voy a pasar para acá. ¿Estamos ahí? ¿Se ve para allá? Superando la traición. ¿Hay alguien que no haya sido traicionado? En los ancianos relacionales hemos estado hablando de por qué es tan difícil que nosotros podamos confiar nuestros secretos, nuestras luchas, nuestras debilidades a otra persona. ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Y generalmente es porque en algún momento, cuando nosotros decidimos confiar en alguien, nos traicionaron. Traicionaron nuestra confianza, y entonces lo que hacemos es que ponemos como una especie de protección. ¿Para qué? Para que no nos hagan daño. Porque hay cosas, y de hecho debemos también ser cuidadosos, porque hay cosas que uno no puede hacerlas de dominio público. ¿Por qué? Porque las personas las van a utilizar para hacerte daño, para traicionarte. Incluso muchas veces el que tú tengas una serie de cosas que haces a menudo, a veces la gente la utiliza para traicionarte. Por ejemplo, tenemos el caso de Judas, ¿verdad? Judas es quien traiciona al Señor Jesucristo. Pero Judas sabía lo que el Señor Jesucristo hacía, ¿verdad? Sabía que el Señor Jesucristo iba muchas veces y que pasaba la noche allí en el monte orando. Entonces, Judas utiliza el conocimiento que tenía de lo que el Señor Jesús hacía para traicionarle. Y por eso muchas veces nosotros no queremos que la gente sepa nada de nosotros. Lo que pasa es que cuando nos protegemos tanto, lo que a veces lo que sucede es que nos terminamos convirtiéndonos en personas desconfiadas. Y ya no confiamos ni en el gato que tenemos ahí, ¿verdad? En nadie queremos confiar.
Y claro, también luego si añadimos a eso el hecho de que, por ejemplo, dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre, decimos, no puedo confiar en ningún hombre, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema, pero la Biblia no está diciendo que no podemos confiar de ninguna manera en el hombre. A lo que se refiere es al hecho de que nosotros de ninguna manera debemos desplazar nuestra confianza en Dios por ponerla en el hombre, no. Nuestra confianza siempre tiene que estar centrada en Dios. Ahora eso no implica que no podamos confiar en hombres y mujeres que estén consagrados al Señor. Pero cuando tú has sido traicionado o has traicionado, especialmente cuando uno ha sido traicionado, hay veces que tenemos un problema que se llama amargura. ¿Sabemos lo que es la amargura? Normalmente la amargura viene cuando no hemos perdonado. Cuando alguien nos ha traicionado y ha pasado un día, 2 días, 3 días, 1 año, 2 años, 10 años, toda la vida, y nosotros no hemos perdonado. Entonces nos llenamos ¿de qué? De amargura. Nos llenamos de rencor. Entonces yo creo que para superar la traición, para vencer la traición, es necesario tener un corazón limpio de amargura. Si nuestro corazón no está limpio de amargura, les aseguro que hemos sido derrotados por la traición. Hemos sido derrotados por el mal. No estamos viviendo en la victoria que el Señor Jesucristo nos ofrece. ¿Dónde estamos? Esa es la pregunta y hacia dónde queremos ir. Pero derrotar la amargura va más allá que solamente librarse uno del odio. Es utilizar la traición para dar la gloria a Dios. Y la verdad que pensé en un momento en titular el sermón, traición para la gloria de Dios. Digo, suena muy mal. Traición para la gloria de Dios, como que relacionar esas dos palabras, traición con dar la gloria de Dios, no, sonaba un poquito raro. Pero fíjense bien, hay que saber utilizar la traición para dar la gloria a Dios. Si te han traicionado, que esa traición no te lleve a ser un esclavo del diablo, sino que te lleve a ser un siervo de Dios, un mejor siervo de Dios. Ese es el objetivo de esta tarde, de este estudio, de esta predicación que vamos a tener. Así que primero nos encontramos que el Señor Jesucristo se conmueve en espíritu. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La primera frase, Jesús se conmueve. Al Señor Jesucristo no nos creamos que no le dolía la traición. A todo mundo le duele la traición. ¿Por qué? Porque la traición ya dijimos que no viene de un enemigo. La traición suele venir ¿de qué? De un amigo. La traición suele venir de un familiar. La traición suele venir de una persona en la que tú confías. ¿Y por qué viene la traición? Porque tú no esperes que una persona a la que tú amas, en la que tú confías, que te haga daño. Tú esperas que te haga daño a alguien que es tu enemigo, por eso no te traiciona el enemigo, ya sabías que te iba a atacar. Ahora, eso no significa el hecho de que el Señor Jesús sepa de quién viene la traición y de que es alguien íntimo, alguien que ha estado a los pies del Señor Jesús, alguien al que el Señor Jesucristo le lava los pies. Y ese hombre es el que le va a traicionar. Y está ahí a la mesa. Está ahí a su lado. Y ahí lo va a traicionar. Entonces al Señor Jesucristo eso le duele. Eso le hace que se conmueva. Eso le hace que todo lo que hay en su interior como que se estremezca. Esa es un poco la implicación de la palabra conmoverse. Es cuando uno se estremece. Cuando hemos recibido algunos una noticia dura, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos sentimos en nuestro interior? Como que nos estremecemos y dices, no puede ser. Y llora uno. O se queda callado. O pega uno o da uno un grito.
y se estremece uno. Entonces el Señor Jesucristo se conmueve en espíritu y hace una declaración. ¿Qué dice? Jesús anuncia que hay un traidor en el grupo. Cierto de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. En el grupo de los discípulos había un traidor. Y si pensamos en un grupo, el mejor grupo que puedas imaginarte en el mundo, ¿no pensarías tú en los discípulos? ¿No dirías, wow, fueron escogidos por quién? Por el Señor Jesús. Eran hombres que recibieron, podemos decir, la enseñanza más directa que puede venir de Dios. El mismo Señor Jesucristo estuvo con ellos día y noche, comía con ellos, cenaba con ellos, caminaba con ellos, les hablaba, les mostró su poder, les enseñó cómo comportarse, no solo con sus palabras, sino con sus hechos. Pasó allí 3 años y medio instruyéndolos. Y sin embargo, en ese grupo había un traidor. Ahora la pregunta siguiente, o lo que me lleva a preguntar, es esto. ¿Habrá un traidor en esta iglesia? ¿Habrá un traidor en este grupo? Y la siguiente pregunta es, ¿serás tú ese traidor? ¿Serás tú esa traidora? ¿Seré yo ese traidor? ¿Seré yo el que vaya en contra de Dios? ¿Seré yo el que lo traicione? ¿Seré yo el que lo venda por unas cuantas monedas? ¿Seré yo culpable, tan culpable como Judas, del grupo que estamos aquí, que también entreguemos al Señor Jesús? ¿Por qué? Que lo traicionemos. ¿Por qué? Porque preferimos servir a este mundo antes que a Él. Porque prefiramos echarnos 30 monedas en el bolsillo. Porque prefiramos más satisfacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y cualquiera de nosotros tiene el potencial para ser traidor de Cristo. Y tu vida, mi vida, cuando le traiciona, hace que el Señor Jesucristo se conmueva y que diga, ¿por qué? Si yo lo único que hago es dar mi vida por ti. ¿Por qué si yo lo único que quiero es tu bien? Si yo soy el único que te puedo dar vida eterna, si yo soy el único que te puedo dar aquello que no va a perecer, ¿por qué? ¿Qué nos puede llevar a traicionar al Señor Jesucristo? ¿Qué nos puede llevar a hacer eso? Entonces Jesús se conmueve en espíritu, Jesús anuncia que hay un traidor en el grupo, y también vemos aquí que hay duda entre los discípulos. No es es entre, para que lo recordemos. Tenemos aquí un grupo de discípulos. Sabemos que había entre ellos rivalidad. ¿Por qué? Porque se veía un poco de reojo y dirían, ¿quién será ser el mayor? ¿Será que Pedro me va a quitar a mí el lugar? Diría Pedro, ¿será que Juan me va a quitar a mí el lugar? ¿Será que Andrés? ¿Será que Felipe? Sabemos que había rivalidad entre ellos, ¿no? Porque todos querían ser el número 1. La pregunta es, ¿hay rivalidad entre nosotros? Esa es una. La siguiente pregunta, ¿habrá duda entre nosotros? Miren lo que dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Él ha dicho que aquí entre los 12 hay uno que le va a entregar. ¿Quién será? Imagínense a Pedro mirando a Juan. ¿Será él que está ahí recostado? ¿Que está ahí al lado del Señor Jesucristo? ¿Será Judas? Pero Judas no puede ser porque él tiene un cargo importante. ¿Será Andrés? ¿Será Felipe?
Y ahí se dudan unos de los otros, de la fidelidad, de la sinceridad con la que siguen al Señor Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿hay dudas entre nosotros? ¿Dudamos los unos de los otros? ¿Dudamos de la sinceridad de los hermanos? ¿Dudamos de que realmente sean fieles? ¿Dudamos de nuestro esposo? ¿Dudamos de nuestra esposa? ¿Dudamos de nuestros amigos? ¿Dudamos de nuestros hermanos? ¿Cómo los vemos nosotros? Fíjense, en este grupo de discípulos había dudas, se miraban y yo no sé cómo se veían, pero imagínense lo que les acaba de decir el Señor Jesucristo: uno de ustedes me va a entregar. Y ellos empiezan, pero que nos dice claramente, no, miraban unos a otros. Y cuando tú estás mirando, estás de alguna manera diciendo, ¿será él? Pero también estás diciendo, a ver qué van a pensar de mí. A ver si todos están creyendo que soy yo, y yo no soy. La duda. Esa duda que hay entre ellos es la duda que a veces nos ataca también por la inseguridad. Hablaba hace poco con un hermano que me decía, yo no estoy seguro de ser salvo. Wow. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque peco. Mi pecado me hace dudar de mi relación con Dios. Mi pecado me hace dudar de que yo realmente sea un hijo de Dios. El pecado, nosotros solamente lo vemos como un acto de desobediencia y ya está. Pero el pecado trae consecuencias. Cuando tú y yo pecamos, ¿sabes qué es lo que hacemos? Le cedemos lugar al diablo. El diablo viene y pone una fortaleza en tu vida. Y cuando esa fortaleza, cuando él pone esa fortaleza, lo que hace es que te empieza a atormentar. Empiezas a tener temores, empiezas a tener inseguridades. Y empiezas incluso a tus tentaciones a ser incluso más fuertes que antes. Si creías que con satisfacer esa tentación ya estabas, se iba a acabar, no, empeora. Pero está esa inseguridad. Entonces, yo tengo temores, yo no estoy seguro de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque peco. Muy bien, vamos a ver, tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo. Sí, lo hice. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque yo reconocí que era pecador y que necesitaba que el Señor me salvara. Porque yo no me quería ir al infierno. Porque yo me quería ir al cielo. Porque yo quería irme con Cristo Jesús. Pero luego, después de que me arrepentí, me empecé a enfriar y luego me alejé y luego caí en pecado. Mi pregunta es, ¿Dios me habrá perdonado? ¿Me habrá limpiado? ¿Será Dios lo suficientemente grande o fuerte para perdonar mi pecado o no? Y te digo, Dios es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande para perdonar tu pecado, para limpiarte de toda la maldad, para que no vivas con temores, para que no vivas con dudas, para que no dudes de los demás, pero también para que no dudes de ti. Porque ¿sabes qué? Tu posición está segura en Cristo Jesús. ¿Significa esto que a pecar? No. Si tú estás en pecado y si tu vida es un continuo andar en pecado, creo que tienes que analizar tu relación con Dios, porque puede ser que en realidad solo te hayas engañado. Eso también pasa. Pero ¿saben qué? Cuando tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te redarguye. No te deja estar en paz si has pecado. Y hasta que no te arrepientes y hasta que no le pides perdón, es cuando tú estás en paz. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Él nos dice, sed santos porque yo soy santo. Si nosotros no andamos en sus caminos, si no andamos en santidad, su Espíritu nos va a dar testimonio y nos va a decir, tú no perteneces a este lugar, tú perteneces al otro. Por eso, si eres hijo de Dios, ten en cuenta que Dios te va a llamar la atención cuando peques. Y si no te la llama, entonces corre
a los pies de Cristo. Y pídele que te renueve, que te transforme, que te haga un hijo o una hija de Dios. Pero que tu vida no sea una vida de dudas, que tu vida sea una vida de certeza. Soy aceptado, soy amado, estoy asegurado porque estoy en Cristo. Luego tenemos una conversación cerca del corazón de Jesús. ¿Quién tiene esa conversación? Miren lo que nos dice. Y uno de sus discípulos, ¿quién era? Dice, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca, fíjense, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un discípulo que es un discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Es mi pregunta. Ya lo sabemos. Es Juan, el discípulo amado. Ahora la siguiente pregunta, ¿quién está escribiendo este evangelio? Juan, ¿verdad? Entonces Juan no quiere decir, quizá por humildad, por lo que sea, él no quiere decir, era yo. Él prefiere describirse como aquel al que amaba al Señor Jesucristo. Pero fíjense cómo él tenía su cabeza al lado del corazón del Señor Jesucristo. Ahí esa cercanía. Y es en la cercanía donde tú hablas con Dios. Es en la intimidad. Cuando tú hablas a su corazón, cuando Él habla a tu corazón. Y es esa intimidad, esa relación la que necesitamos con Dios. Es esa intimidad la que necesitamos para poder vencer al pecado, para poder aprender a vencer nuestros malos deseos y poder agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás cercano a Cristo Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú deseas agradarle. Pero cuando estamos lejos, no nos importa. No nos importa. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena relación con Él, no tenemos una relación estrecha con Él. Entonces, aquí en esta conversación, el Señor Jesucristo le dice quién es, ¿verdad? A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Yo no sé si es que todos los discípulos escucharon eso o si solamente lo escuchó Juan. Pero parece ser que los discípulos no lo entendían. Así que, en una conversación cercana al corazón de Jesús, nosotros encontramos sus propósitos, encontramos sus planes, encontramos los objetivos que tiene para nosotros. ¿Qué tan cerca estás del corazón de Dios? ¿Qué tan cerca está nuestro corazón del corazón de Dios? David era un hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Que aprendió a ver, a conocerle. Y en esa conversación que tiene el Señor Jesucristo, me gusta porque de alguna manera Pedro reconoce que en Juan y en el Señor Jesús hay una relación especial. Hay una relación especial en ellos dos. Y normalmente, ¿sabes qué? No siempre, pero muchas veces uno se anima cuando ve que hay personas que tienen relaciones especiales con Dios. ¿Tú tienes una relación especial con Dios? Te aseguro que vas a ser de buen ejemplo para los demás. Y de hecho, cuando tienes una buena relación con Dios, incluso la gente te dice, ora por mí. Ora por mí. Porque necesito de tu apoyo en oración. Y mi pregunta es, ¿te han pedido que ores por alguien? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es tan profunda, tan buena, tan amorosa, tan íntima, que inspira a que otros vengan y te digan, por favor, ora por mí? Da paz a las personas. O por el contrario, levanta sospechas. A veces nuestra relación con Dios levanta sospechas. Ese es cristiano. Él o ella no quiero ni verlas. ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Señor pasa
habla, da confianza o no la da. Seguimos. Ahora ya el Señor Jesucristo ya les dijo, ¿qué le dijo? Que al que le diera el pan mojado, ese le iba a entregar, ¿no? Entonces ahora en el versículo 27, miren lo que nos dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y solamente el título es esto, boca llenada por Jesús y el corazón contaminado por Satanás. La boca está llena, porque el Señor Jesucristo le da pan. Pero el corazón está contaminado por el diablo. Digo, wow, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo que el Señor Jesucristo le está dando un bocado de pan, que está entrando por su boca, el diablo está entrando en su corazón? ¿Sí ven ese tremendo contraste? O sea que Judas no está valorando para nada lo importante, lo preciado y lo precioso que era comer a la mesa con alguien, porque comer a la mesa con alguien era algo sagrado. Traicionar a alguien con quien tú estabas cenando era de lo más aborrecible que se podía hacer. Y en este caso, Judas no puede decir, es que no tengo hambre, es que mi maestro me tiene sin comer, es que el maestro me tiene abandonado. No, el Señor Jesucristo le está dando pan, lo está alimentando. Y ¿saben qué? Normalmente nosotros cuando traicionamos a Dios, no es porque nos falte pan, no es porque el Señor no haya provisto para nuestras necesidades, no es porque el Señor nos haya abandonado, es porque no hemos agradecido por lo que Él nos ha dado. Es porque no le damos las gracias, es porque no valoramos lo que Él nos da. Porque la boca estaba llena, pero el corazón estaba vacío. Porque también dice la Biblia que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y él nos leía hace unos momentos también, Juanito, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó? Se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí tenemos a Judas. La pregunta es, ¿hay algo que esté contaminando tu corazón de tal manera que aunque estés viendo que Dios te bendice, todavía le estés dando lugar al diablo? ¿Hay algo en ello? ¿Hay algo en ti? Si hay algo en ti, creo que lo importante es que te arrepientas y que le pidas al Señor perdón y que cambies, que cambiemos. Seguimos adelante. Dice en el versículo, versículos 28 y 29, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Se dan cuenta? Sospechan de todos, pero parece ser que del que menos sospechan parece que es de Judas. ¿Puede ser Judas el traidor? ¿Cómo va a ser Judas, por favor? Judas es el hombre de confianza del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es que el Señor Jesucristo le confía cualquier ayuda que les den, Judas que la guarde. Cualquier dinero que tengan, Judas es el encargado. Hablen con Judas. Es que hace falta comprar esto, hablen con Judas. Es que hay unos pobres allí a los cuales hay que ayudar. Judas se preocupa por ellos. Al menos eso parecía, ¿no? Recuerdan que Judas dijo, pero ¿por qué se ha hecho este despilfarro? ¿Por qué no se vendió este perfume por 200, eran 200 denarios, ¿verdad? Y fue vendido a los pobres, y fue dado a los pobres. ¿Por qué? Porque parece que Judas sí se preocupaba por los pobres. Entonces los discípulos decían, no puede ser Judas. Pero sí era Judas. Era Judas. No sospechemos de nadie,
sospecha de ti mismo. No pienses, ¿será él, será ella? Es que yo sí soy fiel. No. El que crea estar firme, cuídese de no caer. Mire que no caiga. Y aunque veas al que está a tu lado, que lo ves bastante mundanote, bastante pecador, no lo condenes. Anímale para que sea más fiel a Dios. Pero cuidado, que puede ser que a veces nosotros, que teniendo una apariencia de santidad, que seamos incluso peores. Las apariencias engañan. Y miren, ellos creían cuando el Señor Jesucristo dice, ya sé que tú me vas a traicionar, vete y hazlo, date prisa. Y ellos, qué misión importante tendrá que hacer este hombre de Dios. Que a veces hasta así decimos, wow. ¿Qué tan importante será que tiene que levantarse de la cena y tiene que ir a ayudar? Seguro que algún pobre, alguien que está en necesidad, va a ayudarlo. Y mira cómo se sacrifica. Qué sacrificado es este hombre. Porque a veces así, hasta parece que somos así, ¿no? Nos sacrificamos, nos esforzamos. Parece, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios lo sabe. Y el otro punto es, Judas cambia la cena con Cristo por las tinieblas de la noche. Eso es lo que realmente está haciendo Judas. Parece que Judas va a ayudar a otros, pero no. Judas lo que está haciendo es despreciando la mesa del Señor por estar bien con el pueblo, por estar bien con los gobernantes, por estar bien en este caso con Satanás. Dice, cuando él pues hubo tomado el pecado, luego salió, dice, y era ya de noche. Era de noche. Siempre que tú y yo nos vayamos de la presencia, de la mesa de Cristo Jesús, no nos creamos que vamos a irnos a un lugar mejor. ¿Saben a dónde nos vamos a ir? A las tinieblas, a la oscuridad, porque nadie que obra en obediencia a Dios anda en las tinieblas. Nadie. Todo aquel que ahora en obediencia a Dios anda en la luz. Anda en la luz. La pregunta, ¿dónde andamos nosotros? ¿Cuánto valoramos estar con Cristo Jesús? ¿Cuánto? ¿Cuánto nos dejamos engañar y nos vamos a las tinieblas? Eso le pasó a Judas. ¿Y saben qué es lo que trae cuando no nos alejamos de Cristo? Cuando nos alejamos de Cristo, lo que nos viene es destrucción. Es eso. Ahora, el tema. Señor Jesucristo sabía quién lo iba a traicionar, ¿verdad? Señor Jesucristo, vemos que se estremece. Pero también el Señor Jesucristo, la traición, la utiliza para glorificar al Padre. Y ahí es donde está el gran desafío que veo para nosotros como cristianos. Dice, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora, dice, es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Dice, ahora, en este momento, el Hijo del Hombre es glorificado. Ahora, en este momento, ¿quién dice? Dios es glorificado en él. Y luego dice, si Dios es glorificado en él ¿quién? En el Señor Jesucristo, dice, Dios también le glorificará en sí mismo. Dice, y enseguida le glorificará, o sea, rápidamente le va a glorificar. Pero ahí es donde veo estos contrastes, y la verdad que aquí hay muchos contrastes. Cuando lo normal en un hombre es que, a ver, imagínense que hay aquí varios amigos, que uno sale y que tú ya sabes lo que va a hacer. Todo el mundo está pensando una cosa, que creen que va a ser algo bueno, pero en realidad lo que va a hacer es a traicionar a alguien. Entonces, ¿tú cómo te sentirías? ¿Y qué dirías? ¿Qué harías?
¿qué le habrías dicho al resto de los discípulos? ¿Saben qué? El traidor acaba de salir. Incluso nos alegraríamos. Nos alegraríamos en el sentido de decir como grupo, ¿saben qué? Aquí había un traidor, pero el traidor ya no está, ya se fue. Él es el traidor. Es que no escucharon que yo dije que el que se mojara, al que le diera yo el trozo de pan, que ese es el que me iba a traicionar. ¿No lo oyeron? Pues ahora ya se los puedo decir claro. No se los había yo aclarado. ¿Por qué? Porque estaba aquí oyendo. Pero ahora ya se los digo. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo no se pone a hablar de Él. No se pone a criticarle. Sino que ve por encima de lo que está haciendo Judas, la mano de Dios obrando. Por encima del acto de traición, el Señor Jesucristo está viendo a Dios llevando a cabo su plan. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros como cristianos. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien te está traicionando, cuando alguien te está haciendo daño, incluso a veces tú mismo les escuchas cómo te están criticando, cómo te están masacrando, por decirlo de un modo, ¿qué viene a tu corazón? No te empiezas a llenar de ira, llenar de coraje y dices, ya me las va a pagar. Ya verá, viene la mía. Pero el Señor Jesucristo no hace eso. Porque por encima de esa traición, por encima incluso de Satanás, ve a Dios que está obrando. La pregunta es tú, con todos los problemas, con todos los sufrimientos que tienes, con todas las traiciones que puedes haber sufrido, ¿eres capaz de ver la mano de Dios obrando por encima de todo ello? ¿Eres capaz de ver la mano de Dios obrando incluso a pesar del dolor que estás sufriendo? ¿Eres capaz de ver a Dios en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la traición? Si la ves, vas a poder confiar en Él y vas a poder decir, Señor, mi vida está en tus manos. Tu plan para mi vida es eterno. Tu plan para mi vida no se limita a estos 4 o 5 hombres o mujeres que me quieren hacer daño. La traición transformada en el propósito de Dios. Ahora, con esto concluyo y sé que ya me he alargado, pero solamente hay una cosita más que les quería decir. No sé quién esté aquí que tenga amargura en su corazón, que no haya perdonado, pero si tú no lo has hecho, ¿sabes qué tienes que hacer? Primero, lleva lo que te han hecho a los pies de Cristo. Entrégale tus cargas, tu sufrimiento, tu traición. Dile, Señor, tú tienes un propósito para eso, por eso yo te lo entrego. Lo que sea, tu dolor. Pero haz una cosa más. Pídele a Dios porque bendiga a la persona que te hizo daño. Pídele a Dios que le bendiga, que le prospere, que muestre su misericordia sobre esa persona. Porque es así como te vas a librar de la amargura, como te vas a librar del rencor, no de otra manera. Vamos a orar. Dios Santo, tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Señor, si hay alguien a quien tenemos rencor, a quien odiamos o a quien simplemente ignoramos, te pedimos, oh Señor, porque nos des un corazón perdonador, que reconozca tu mano obrando por encima de ellos. Y también, Señor, te pedimos porque tú le bendigas a esa persona, porque tú hagas tu voluntad. Si aún no te conocen, que te puedan conocer y que puedan recibir la salvación que tú das. Dios Santo,
Gracias te damos por ser misericordioso. Y gracias porque en un momento nosotros también te hemos fallado y muchas veces incluso te traicionamos, pero te pedimos perdón y te rogamos que nos limpies de todo mal. Padre, gracias por escucharnos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.